tenemos una encomienda de parte de Dios y es tratar este tema de hoy, el fuego de la prueba. Primera de Pedro, su capítulo 4, versículos 12 al 19. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Lo tenemos todos. Amén. Y así dice la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, que tu gracia sobrenatural repose sobre tu siervo para poder transmitir tu mensaje y sobre cada uno de los que están aquí en esta mañana, para que el que tenga oídos para oír, oiga. Padre, aplica con poder tu palabra a cada corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedo tomar su lugar. Y los que le están dando seguimiento a esta serie, tal vez se han dado cuenta que hay un tema principal en la carta de Primera de Pedro, y es el sufrimiento de los cristianos por causa de su fe. No cualquier tipo de sufrimiento, el sufrimiento de los cristianos por causa de su fe. Por ejemplo, en 1:6, capítulo 1, versículo 6, dice que seremos afligidos en diversas pruebas. En el versículo 7 dice que nuestra fe será probada como el oro. En el capítulo 2, versículo 20 dice que si haciendo lo bueno sufrimos y soportamos, Dios aprueba eso, somos aprobados por Dios. Y en el 21, Pedro dice que fuimos llamados a sufrir. Ya en el capítulo 3, versículo 14, dice que si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados. Y en el capítulo 4, comenzando en el versículo 1, dice que puesto que Cristo ha padecido, ármense ustedes con el mismo pensamiento. ¿A cuánto le gustan las promesas de Dios? En Primera de Pedro, Dios nos promete sufrimiento. Todo el que quiera vivir para Cristo, hay una promesa, vas a sufrir.
Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo histórico de esta carta? Bueno, Pedro le escribió originalmente a hermanos que andaban huyendo de la persecución y habían ido a Ponto. Si no vea el versículo 1 del capítulo 1, dice que se habían huido hacia Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Menciona 5 lugares. ¿Por qué ellos estaban huyendo? Bueno, hay un trasfondo histórico, exacto, está en la historia. Y es posible que usted haya oído de eso. Bueno, cuando introducimos esta carta hablamos un poquito de esto. El 18 de julio del año 64 después de Cristo, un enorme incendio devoraba la ciudad de Roma. Eran casas de madera, tipo apartamentos, como los apartamentos de hoy. Ese incendio duró varios días. Algunos dicen que fueron 5, otros que fueron 7. Y de los 14 barrios de Roma, 10 fueron destruidos por ese incendio. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la carta de Roma? Bueno, que según la fuente más clara, nos dice que fue Nerón, el emperador, quien inició este fuego. Fue él que mandó a encender la ciudad de Roma. Él tenía una obsesión por la construcción. Él quería construir. Él quería renovar a Roma y hacerlo a su estilo y gusto. Entonces, él tomó la decisión de incendiar la ciudad. Nerón fue emperador desde el año 54 al 68. Esta carta se escribe unos meses después de este incendio. Cuenta la historia que mientras Roma ardía en llamas, Nerón tocaba la lira mientras observaba las llamas destruir a Roma. Él fue a la torre llamada Mecenas mientras tocaba la lira y cantaba poemas. Miren qué personaje. Ahora, esta era una época donde se odiaba terriblemente a los creyentes en Cristo. La iglesia naciente era vista como una secta del judaísmo. Y ese nombre que usted tiene de cristiano lo usaban despectivamente. No nos llamaron cristianos de buena manera, lo llamaban cristianos de manera burlesca o burlona. Decían, los cristianos, los seguidores de ese que murió, que lo mataron. Los cristianos eran acusados de ateos, aunque usted no lo crea, porque ellos no adoraban al César. Eran acusados de practicar el canibalismo en la Santa Cena, porque comer el cuerpo y tomar la sangre de Cristo. Ellos acusaban de que dividían las familias, porque cuando una mujer casada se convertía, eso era causa de problema, o un hombre casado se convertía, eso dividía las familias según ellos. Ahora, todo esto fue el caldo de cultivo para que Nerón usara a los cristianos como el chivo expiatorio y echarle la culpa a ellos. Nerón le echó la culpa a los cristianos de que ellos habían quemado a Roma. Él aprovechó ese sentimiento anticristiano que tenían los romanos y ahí comenzó la primera persecución estatal que duraría más de 200 años. Nerón, cuenta la historia, era sobrino de Calígula, pero era mucho más cruel que su tío. Pronto, los jardines del palacio de Nerón iban a ser alumbrados con cristianos vivos. Eran empapados en brea y encendidos para iluminar los jardines del palacio de Nerón cuando él hacía sus fiestas.
Esta carta se escribe un par de meses después de todo esto. Por si fuera poco, de manera providencial, de los barrios que no se quemaron, fueron los barrios donde más cristianos vivían. Dios los guardó del fuego, pero eso también lo utilizó Nerón para decir, ¿se dan cuenta que fueron ellos? ¿Están entendiendo? Hoy vamos a ver qué nos aconseja el Espíritu Santo, que debe ser nuestra actitud ante el fuego de la prueba que padecemos por causa de nuestra unión con Cristo. Número uno, no debemos sorprendernos. Número dos, debemos gozarnos de esa oportunidad que Dios nos da. Número tres, debemos cuidar nuestro testimonio. Y número cuatro, debemos encomendar nuestras almas a Dios. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Parecía que los receptores de esta carta estaban confundidos, estaban sorprendidos. Ellos no entendían muchas cosas. Ahora, en ningún momento, escuche bien, la Biblia nos garantiza que nuestra vida será una vida de salud, amor y dinero. En ningún lado. Así que comencemos por ahí. Si le dijeron otra cosa, lo engañaron. De hecho, cuando Cristo habla del costo del discipulado, del costo de seguir a Cristo, Él dice, nadie que va a construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos. Y luego dice, y ningún ejército que va a la guerra no calcula primero con cuántos debe ir a la guerra. Hay que calcular. Así que ser discípulo de Cristo trae un costo. ¿Cuánto te va a costar? Todo. Te va a costar todo. Todo. El que gana su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de Cristo la ganará. Es por eso que a veces yo me sorprendo cuando hay gente que me dice, yo tengo que dejar tal cosa para seguir a Cristo. Oye, tú te estás ahogando, tú estás a punto de irte al infierno eterno, tú estás en el océano profundo del pecado, ahogándote, y hay una mano que se ha extendido a ti para salvarte, y tú estás preguntando que qué tienes que dejar. ¿Tú harías eso si un río profundo te está llevando calle abajo? Y viene un barco gigantesco y te tira salvavidas. Tú le vas a preguntar, hey amigo, ¿usted tiene mariscos en su cocina? No, usted se va a aferrar a uña y diente del salvavidas y va a escapar de las corrientes del agua. Así que eso de que salud, dinero y amor, eso es un cuento triste. Eso de que healthy and wealthy, eso es pura mentira, hermano. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Palabras de Jesús. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y a Jesús se le escapaban las suegras. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Te van a amar porque son familia, pero te van a aborrecer por causa de tu fe.
Jesús mismo advirtió a los apóstoles en Juan 15:18, si el mundo te aborrece, es bueno que sepas que a mí me aborreció primero. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, versículo 12 del tercer capítulo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿Serán ricos, famosos y le irá bien? No, dice, padecerán persecución. Así que para los cristianos el sufrimiento por causa de nuestra fe es parte del precio que tenemos que pagar por seguir a Cristo. Mateo 10:37, el Señor dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y para nosotros, la cruz es un símbolo muy domesticado. Muchos lo cargan en una cadenita aquí, muy bonita, de oro con diamante. Vemos una cruz por donde quiera y vemos, es un símbolo muy hermoso. Pero para los que Jesús les habló hace 2000 años, era como que usted se enganchara a una silla eléctrica. ¿Te gustaría engancharle una silla eléctrica ahí, a tu cadena? No, o una inyección letal. La cruz es un símbolo de muerte. Jesús dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ahí no hay lugar para ñoñerías o niñerías o infantilismo. Ahí no hay lugar para tonteras. Si no tomas tu cruz y me sigues, get out. Tú no eres digno de mí. Ese es el costo de seguir a Cristo. Y él termina diciendo, Jesús hablando, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, hallará. Ahora Pedro comienza diciendo, amado. Él le tiene que recordar que ellos son amados. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez en medio de las pruebas, y eso le puede pasar a cualquier cristiano verdadero, tal vez cuestionarse, oye, pero yo no acabo de salir de debajo de un camión y ahora estoy debajo de otro. Los dominicanos dicen, salí debajo de un camión y estoy debajo de una patana. Estoy para allá, para el campo. O sea, cuando no estoy preso me andan buscando. Por causa de Cristo te estoy sirviendo. Oh, te tengo noticias. En la medida en que tú le sirvas a Cristo con más efectividad, la batalla será peor. La batalla será peor. Así que entrénate, prepárate. No hay lugar para ñoñerías en este camino. Pedro comienza diciéndole, amados. Son amados de Dios. Usted es amado de Dios. Cuando usted sufre por causa de Cristo, y vamos a hablar lo que significa eso. Cuando usted sufre por causa de Cristo, recuerde que usted es amado de Dios. Que usted es objeto del amor de Dios. Y Pedro dice, no se sorprendan. O sea, debemos esperar las pruebas en medio de nuestro servicio a Dios. No te sorprenda, espérala. Dice un refrán que guerra avisada no mata soldado. Debemos esperar que nuestro mensaje que contrarresta el pecado de los no creyentes y aún de los creyentes sea ofensivo y cause persecución. Nuestro mensaje no es popular y nosotros mucho menos. No somos populares para muchos del mundo y para muchos que profesan ser cristianos tampoco. Pedro pasa a decir que no nos sorprendamos del fuego de la prueba. ¿Qué significa esta frase, el fuego de la prueba? Bueno, describe una dolorosa experiencia de persecución.
también es una frase que puede significar el horno de fundición. Es que Dios te mete en un horno para que todo lo que no sea de Cristo se derrita. Nadie dice amén a eso, ¿verdad que no? Es el horno donde el metal es puesto para que todo el sucio y las escorias se vayan. Oh, tú estás dando fruto, Dios te va a podar para que des más fruto. Aleluya, esa es la agricultura de Dios. Tú estás dando fruto. Oh, qué bueno. Ah, entonces el Señor te poda, te corta todas las puntitas de las ramas para que eche más frutos. Ahora, la otra parte de la historia es que si no das fruto, el Señor te corta y te echa en el fuego. Son dos cosas, no hay tres. No hay árboles ornamentales en la iglesia del Señor, aparte de estos. No los hay. ¿Usted entiende eso? Así que ese es un tipo de fuego que purifica, que limpia la iglesia. Alguien dijo que la verdadera iglesia es la iglesia perseguida. Es la perseguida. Mientras hay comodidad, todos somos cristianos. Cuando la iglesia es perseguida, lo que queda, esa es la verdadera iglesia. Un pastor de la antigua Unión Soviética, en los años 80, que vino a América y un pastor de aquí le dijo, qué difícil debe ser pastorear en Rusia. Y él le dijo, no, difícil es pastorear en América. Porque a los que yo pastoreo son verdaderos cristianos. Imagínense congregarse en las catacumbas, congregarse en la underground church, congregarse en las cuevas. Solo los verdaderos cristianos se congregan en las cuevas. Ahí no hay calefacción ni aire acondicionado, ahí no hay sillas acolchadas. Ahí no hay sonido, no hay equipo de sonido, porque si te escuchan los militares, te encarcelan y te matan. Él dice, no se sorprenda del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Es una prueba para comprobar la autenticidad de su profesión de fe. ¿Recuerdan lo que habla la parábola del sembrador? El Señor habla de 4 diferentes terrenos, pero habla uno y es cuando la semilla de la palabra cae en las piedras. ¿Y qué dice? Que reciben al momento la palabra con gozo, pero cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan y se van. Y él dice, no se asombren como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se asombren. O sea, no entren en pánico. Usted dirá, no, pero es que mi vida es para Cristo. Yo le estoy sirviendo desde joven a Cristo. Y mientras más le sirvo, las pruebas son mayores. Bienvenido al club. Bienvenido. Segunda de Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Es como que el cristiano huele a Cristo. Dice, somos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. No está hablando de una marca de perfume ni de desodorante, ni con qué jabón te bañaste, no. Los cristianos huelen a Cristo porque están en Cristo. Porque dice Colosenses, están escondidos con Cristo. Olemos a Cristo. Y dice el versículo 16, que para los que se pierden,
somos olor de muerte para muerte, pero para los que se salvan, somos olor de vida para vida. O sea, el mundo nos ve y le olemos a muerte. Eso es lo que Pablo está diciendo en 2 de Corintios. Ahora, ¿cuál es la segunda actitud que debemos tomar ante la prueba, el sufrimiento por causa de Cristo? Debemos gozarnos de esa oportunidad que Dios nos da. Y créame, esto a mí me reta, esto es un reto para mí. La primera, no tanto, yo la espero. Pero Pedro va más lejos y dice, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Es un reto para nosotros. Gócense porque son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto quiere decir que la recompensa eterna de los cristianos, no la salvación, la recompensa eterna de los cristianos es proporcional al sufrimiento que hayamos experimentado por causa de Cristo. Mientras más sufra por causa de Cristo, mayor será tu recompensa eterna. Eso es lo que Pedro está diciendo. Gócense por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Participamos en los padecimientos de Cristo. ¿Cuándo? Cuando sufrimos por causa de su nombre. O sea, si tú eres un cristiano secreto, tú no vas a participar de los padecimientos de Cristo. Si tú eres uno que dice, tú eres cristiano, yo voy a la iglesia. No, es que esa no es la pregunta. Si vives un falso evangelio enfocado en tu propio bienestar, no vas a participar de los padecimientos de Cristo. Hay una canción de Marcos Vidal llamada Cristianos. Él dice, antes tenían todo en común, hablando de Hechos capítulo 2. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Puras tonteras nos hemos vuelto. Aquellos morían quemados en la hoguera, crucificados como su Señor, o se lo echaban a los leones, o los quemaban para que encendieran los jardines de Nerón. Hoy no, estamos tan cómodos y ociosos que entramos en discusiones tontas y estériles. Ahora, ¿qué es sufrir por causa de Cristo? Bueno, yo le voy a dar algunos ejemplos de lo que no es sufrir por causa de Cristo. Imagínate que en tu trabajo tú te la pases hablando de Cristo y no trabajes. Y te votan. Qué bueno. A ti no te pagan para que prediques, te pagan para que trabajes. No, pero eso por causa de Cristo. No, usted no está dando buen ejemplo como empleado. ¿Te gustaría que tú tuvieras una empresa y tú contrataras un par de hermanitos y ellos vayan a hablar de Cristo? Oh, vas a quebrar. Tu empresa no va a seguir adelante. Escuché un testimonio de un empresario en Nueva York que él decía, yo no quiero emplear cristianos. Antes llegaban tarde los lunes porque habían bebido mucho. Ahora llegan tarde porque el culto duró mucho en la noche. No, si a usted le pagan por trabajar, trabaje. Y usted dirá, no, pero es que 2 Timoteo 4:2 dice que predique a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, usted tiene que interpretar 2 Timoteo 4:2 a la luz de 1 de Pedro 3:15. Estén siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia a todo aquel que le demande la razón de la esperanza que hay en ti. Tú estás trabajando
Y en el break se te acerca alguien y le dice, ¿y por qué tú siempre estás alegre? Se te abre una puerta para el evangelio, predica el evangelio. Al salir al parqueo, cuando ya vas a salir, te para alguien y te dice, tú eres como diferente. Entonces ya se te abrió otra puerta para el evangelio. Eso es predicar a tiempo y fuera de tiempo. No en tus 8 horas de trabajo. Tus 8 horas de trabajo son para trabajar. Si tú no trabajas, tú eres un mal testimonio para la iglesia. No digas que te congrega aquí. Tú lo que vas es de vago a relajar. Entonces tomas como excusa que vas a predicar, pero tú lo que no quieres es trabajar. Seamos claros. Tú lo que no quieres es trabajar porque estás cansado, qué sé yo. Predica cuando se te abra la puerta. Ahí sí predica. ¿Estamos entendiendo? Imagínate, segundo ejemplo, eso pasa en nuestros países, que tú estás levantando una iglesia en el barrio y tú no dejas dormir a nadie. Eso pasa mucho, ustedes lo saben, ¿no? No te dejan dormir, te llaman la policía, te incautan toda la bocina. Entonces el pastor, si se puede llamar pastor, sale por Facebook diciendo, estamos bajo persecución, hermano, hay que orar. La policía nos acaba de incautar todo el equipo de sonido. ¡Qué bueno! Imprudente. Eso es un pésimo ejemplo de lo que es amar al prójimo. Pésimo ejemplo. Yo vengo de un país sumamente ruidoso, no sé el suyo, donde no se respeta a nadie. Yo conozco un testimonio de una amiga personal que dijo, cuando no era una vigilia en la noche, era un retiro en el día. No podía dormir ni de noche ni podía dormir de día. O sea, abrían la ventana para que se oyera, para evangelizar al barrio. ¿Puede usted creer eso? Eso no es evangelizar el barrio, eso es ahuyentarlo de Cristo. Eso es un mal ejemplo. Eso no es amar al prójimo. Imagínate ese tercer ejemplo, que tú vienes para la iglesia el domingo y se te hizo lo tarde y en una calle de 25 tú vienes a 50. Entonces por detrás tú ves unas luces rojas y azules y no de Navidad, y entonces te dan un tremendo ticket de velocidad, te ponen punto en la licencia y tú dices, Señor, reprenda al diablo. No, aquí a reprenderte es a ti. El diablo no tuvo nada que ver con eso. Usted salió tarde por pura vagancia, la cama estaba buena. Si usted salió tarde, venga despacio, ya está tarde. Ya. No le eche la culpa al diablo, no diga que es persecución. Eso no es persecución, hermano. No le eche la culpa a nadie, échele la culpa que usted no se planificó. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, que sea mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, estamos en muy buena compañía, la compañía de los profetas. Pedro dice, no se sorprenda. No se sorprenda del fuego de la prueba que ha de venir sobre ustedes como si cosa extraña aconteciese, sino gócense por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en su revelación, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría, para que nos gocemos en su venida. Él está hablando de la gloria, cuando esa gloria sea revelada. Cristo siempre ha sido glorioso. Él fue glorioso cuando todo fue creado. Él fue tan glorioso que al nacer los ángeles cantaron. Él fue tan glorioso que él muere en una cruz por todos los que él vino a salvar. Él resucitó en gloria. Él ascendió al cielo en gloria.
Pero aquí está hablando de cuando Él regrese. Por eso en Juan 17:5 Él oraba: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora el versículo 14 dice: si soy vituperado por el nombre de Cristo, la palabra vituperado es acusado o insultado. Por el nombre de Cristo. No porque nos metimos en problemas, no por nuestro mal carácter, no porque le hablemos mal a la gente. Cuando nos metemos en problemas por otras cosas que no sea por el nombre de Cristo, bueno, lo más que podemos hacer es clamar por misericordia. Todos nosotros nos metemos en problemas en una u otra manera. Así que Él dice que somos bienaventurados cuando sufrimos por la causa del nombre de Cristo. Cuando tomamos malas decisiones en la vida, viene el sufrimiento. Cuando pecamos, viene el sufrimiento. Pedro está hablando aquí de sufrir por el nombre de Cristo. Y él dice que somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. El Espíritu Santo está de manera permanente habitando en cada creyente. Pero Pedro está diciendo, cuando estás sufriendo por causa de Cristo, el Espíritu Santo está sobre ti reposando para darte consuelo, para darte fortaleza, para edificarte, para que aguantes la batalla. El Espíritu Santo, el glorioso, dice Pedro, el glorioso Espíritu Santo reposa sobre ti. Ese glorioso Espíritu nos da fortaleza para seguir la batalla. Para decir como dijo Job, aunque me mataren, él esperaré. Para seguir adelante y decir como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Para no decir lo que dijo la mujer de Job, maldice a Dios y muérete. No, eso no. Seguir adelante. Ahora, número 3, actitudes que debemos tomar en medio del fuego de la prueba. Debemos cuidar nuestro testimonio. Cuando estamos siendo probados por el nombre de Cristo, el mundo nos está observando. El mundo nos observa. Aunque usted no lo crea, el mundo nos está observando. Y Pedro dice, así que ninguno de vosotros, y oiga, 4 grupos, ninguno de ustedes padezca por homicida, por ladrón, por malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Conocí un caso de una señora que su hijo se metió en una barra. Ella es creyente, pero su hijo no. Él se metió en un nightclub, qué sé yo, se armó tremendo lío, le dieron tantos golpes que le descoyuntaron la mandíbula completa, hubo que hacerle varias cirugías. Y alguien dijo, qué mala suerte tuvo. No, él no tuvo mala suerte. No, él no tuvo mala suerte. Eso no es mala suerte. No. Eso es como decir que tú trabajaste 8 horas en el sol a 90 grados y tú cogiste color. No puede ser, tuve mala suerte, el sol me quemó. No. Hermano, sufrir por causa de Cristo es sufrir conforme al carácter y la voluntad de Cristo. Cuando sufrimos porque pecamos o violamos las leyes terrenales, el Espíritu Santo no trae ningún alivio. El Espíritu Santo lo que puede traer es corrección. El Espíritu Santo lo que puede traer es arrepentimiento, no alivio. Van a venir consecuencias. Así que ninguno de vosotros, dice Pedro, padezca como homicida, ladrón, malhechor o entremeterse en lo ajeno. Y usted dirá, pero ya está lista. Sabemos que el ladrón y el homicida son pecados, son delitos en toda parte del mundo. Pero entonces él usa la palabra malhechor.
La palabra malhechor abarca de manera general toda clase de delito. Malhechor, o sea, alguien que hace mal. Pero lo que más me sorprende es que él mete en la lista al que se entremete en lo ajeno. ¿Qué es esto? Bueno, en el original, entremeterse en lo ajeno no es una palabra compuesta. Es alguien que anda supervisando los negocios de otros. Es andar preguntando o escuchando asuntos de la vida privada de otra gente. Y generalmente hacen esto no es con la finalidad de orar. Y que mira, te voy a decir algo, pero es para que ore. Ese cliché evangélico es una licencia para chismear. Eso es 100% diabólico. Te voy a decir esto, pero es para que ore. No, si tú quieres orar, ora tú solo, que sabes eso, y cierra la bendita boca para que no peques. Entremeterse en lo ajeno, mire lo serio que es esto. Esto está mezclado con ladrones, homicidas y malhechores. Véalo en su Biblia, hermano. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo mezcla con los malhechores, con los homicidas y con los ladrones. Es un pecado serio. Y ahora él pasa a decir, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En el siglo primero, a los cristianos, a los creyentes en Cristo, primariamente le llamaban los del camino, porque Jesús ya había dicho, yo soy el camino. Le decían, ahí van los del camino. Entonces los paganos, en su interés por burlarse de los cristianos, de los seguidores de Cristo, entonces comenzaron a llamarles cristianos. Y Pedro dice, si no glorifique a Dios por ello. Cuando padecemos como cristianos, debemos glorificar a Dios. ¿Se recuerdan allá en el libro de los Hechos cuando apresaron a Pedro y a Juan y los golpearon y los dejaron en libertad? Y ellos salieron al otro día dando gracias, Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de ser partícipe de tus padecimientos. Y cuenta la Biblia que ahí siguieron predicando. Ellos no se fueron a esconder, ellos siguieron predicando. ¿Y cuál era su motivación? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Si nos van a matar, mátenos, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Padecer por causa de Cristo. Esto no es para cristianos de azúcar, esto era para cristianos lavados con la sangre de Cristo, que han entendido que Dios los dejó en esta tierra para que alcancen a alguien para Cristo. Dios no te dejó en esta tierra como un instrumento decorativo. Él te dejó para que busques y le prediques el evangelio a alguien. Él no te dejó en esta tierra para enseñarte cómo ser rico. Eso te lo puede enseñar cualquier motivador impío. Eso te lo pueden enseñar, qué sé yo, estudiando un poco en la universidad, dedicándote a los negocios. Y dice versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, Pedro se incluye, él dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Pedro usa la frase casa de Dios refiriéndose a la iglesia. Así que este juicio
se refiere a disciplinar a los creyentes, no a la condenación eterna, porque ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. O sea, cualquier aflicción que venga a la vida de un creyente no es condenación. Es aflicción por causa del nombre de Cristo. Ahora, Pedro dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Qué es lo que Pedro quiere transmitir con estas palabras? Bueno, sencillo. Eres cristiano, estás en la línea de batalla, estás listo para obedecer a Dios, estás caminando con Cristo, estás pagando el precio de ser discípulo de Cristo. Bueno, vas a sufrir, pero tu sufrimiento comparado con el sufrimiento eterno que le espera a los que no obedecen el Evangelio es muy diferente. Es lo que está diciendo. Y si primero el juicio comienza con nosotros, ¿a dónde irán a parar? Dice el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, eso está en Proverbios 11:31, lo toma de ahí. Y si el justo con dificultad, él dice con dificultad, la palabra dificultad aquí es a duras penas. Es a duras penas. Y no está hablando de que nos salvamos por obras. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. O sea, todo lo que usted haga por el Evangelio, por Cristo, por la iglesia, no le va a sumar algo más a usted en cuanto a la salvación. No, no, no. El que ha creído en Cristo de todo corazón y ha hecho de Cristo su Señor y su Salvador es salvo. Usted está hablando del precio. Usted está hablando de nuestro caminar diario. Si el justo a duras penas se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, yo no sé usted, pero yo prefiero sufrir los 80 o 90 años que yo tenga para vivir aquí, sufrir como cristiano. Porque ese es un sufrimiento leve comparado con una eternidad alejado de la bondad de Dios, de la belleza de Cristo, alejado del amor y de Dios como sustentador, alejado de la presencia de Dios, en un lugar de tormento eterno que fue preparado originalmente para Satanás y sus ángeles. Yo prefiero sufrir batallando las batallas del Señor. Yo prefiero sufrir por el nombre de Cristo. O que se burlen de mí, lo aguantamos. Que se mofen de nuestra predicación, tranquilo. Nosotros no estamos para complacer al hombre. Pablo dijo, si nosotros complaciéramos al hombre, no fuéramos siervos de Jesucristo. John MacArthur dice acerca de este texto, piensa alguien que el impío y el pecador, que han vivido sin padecer por la justicia, porque son injustos, simplemente morirán y dejarán de existir, o que se le dará un lugar en el cielo, porque Dios no es nada más que amor y perdón. Y él dice, esa es una idea ridícula. El justo con dificultad se salva. Si tú me dices a mí que vivir para Cristo es una tarea sencilla, yo no sé qué evangelio tú has conocido. Alguien dijo que solo los peces muertos siguen la corriente. Los peces vivos van en contra de la corriente. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 9 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios,
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el cuarto consejo que da Pedro para los que están sufriendo el fuego de la prueba por el nombre de Cristo es sencillo: encomienden sus almas a Dios. Encomienden sus almas a Dios. Pedro no dice, oh, defiéndete. No, él no dice defiéndete. No, muchos cristianos, cristianos verdaderos incluso, toman la otra vía, se defienden. No, hermano, tienes que entender que eso es algo natural. Es algo natural que nuestro mensaje cause daño en las tinieblas, que nuestro mensaje haga que mucha gente nos mire mal. Nosotros le servimos a Cristo, hermano. Nosotros vivimos para agradarle a Él y solo a Él. Nosotros hemos renunciado a todo lo oculto y lo vergonzoso. Nosotros hemos renunciado al pecado. Nosotros nos hemos sometido al gobierno de Cristo. Y al someternos al gobierno de Cristo, nos van a ver como personas estúpidas, idiotas. Nos van a ver como gente de segunda clase. Ser cristiano nunca ha estado de moda. Jóvenes que están aquí, si ustedes quieren seguir la corriente por presión de grupo, piensen en esto. Ser cristiano no es popular. Nunca ha sido popular ser cristiano. No traten de ser populares, porque si tratan de ser populares, entonces le están dando la espalda a Cristo. Pedro termina este capítulo 4 diciendo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Estás padeciendo según la voluntad de Dios? Quiero que tú pienses por un momento. ¿Estás padeciendo según la voluntad de Dios? Él dice, encomienda tu alma al fiel Creador. ¿Qué significa la palabra encomendar? La palabra encomendar era una palabra que se usaba en los negocios bancarios en la época. Era como, haz un depósito en el mejor banco, donde tu dinero está seguro. Encomienda tus bienes a donde mejor te lo guarden. ¿Recuerdan cómo terminó el Señor en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pedro ahora termina diciendo, ¿tú estás sufriendo según la voluntad de Dios? Encomienda tu alma al fiel Creador, al que creó el universo, al que sustenta el universo. Quiero cerrar con una breve historia de un famoso misionero a Birmania. Se llamaba Adoniram Judson. Él pasó largos años traduciendo la Biblia al idioma de Birmania. En cierto momento él fue llevado a prisión por causa de su trabajo de traducir la Biblia. Y mientras estuvo allí,
su esposa murió. Cuando él sale de la prisión, contrae una grave enfermedad que lo consumió. A pesar de todo esto que le vino encima, por causa del nombre de Cristo, escuche la oración de Adoniram Judson. Él oró: Señor, permíteme finalizar mi trabajo. Déjame aquí el tiempo suficiente para poner la palabra salvadora en manos del pueblo de Birmania. Oh, hermanos, no hay lugar para egoísmos. No hay lugar para mí. Ya no vivo yo, dijo Pablo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que aún vivo en la carne, lo vivo en el poder del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Ya no vivo yo. Así que cuando venga el fuego de la prueba por causa del nombre de Cristo, no te sorprendas, sino gózate, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Gózate porque estás siendo participante de los padecimientos de Cristo, y en el mismo grado en que participes del sufrimiento, participarás en el honor que recibirás en la eternidad. Oh, hermano, cuida tu testimonio en medio del sufrimiento y encomienda tu alma a Dios. Pero si tú estás sufriendo por otra causa que no sea el nombre de Cristo, hay esperanza para ti también. Ven a Cristo clamando por misericordia. Ven a Cristo clamando por perdón. Ven a Cristo arrepentido, creyendo en Él y solo en Él. Ven a Cristo como un mendigo que no tiene nada. Ven a Cristo como uno que es pobre de espíritu. Ven a Cristo como uno que tiene una mano sucia y desnuda y está pidiendo pan. Ven a Cristo, el Señor. Clama a Él por misericordia y misericordia te será dada. Clama a Él por perdón y Él será amplio en perdonar. Clama a Él hoy. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Clama a Cristo y ven a Él. Ven a Él como alguien que está en bancarrota, que no tiene nada, porque realmente no tienes nada, no tenemos nada. Oh, hermanos, cuando el fuego de la prueba viene, hermano, hermana, la escoria de nuestras almas son quitadas y solo queda lo auténtico. Se lo digo porque lo leí en un libro, no. Se lo digo porque he pasado por ahí. Y ejemplo tenemos en Cristo. Isaías 53 lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. No le temas al sufrimiento por causa de Cristo. Témele a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma y enviarla al infierno. Témele sufrir eternamente sin Dios. No le temas al sufrimiento breve y momentáneo de esta vida por causa de Cristo. Cuando el sufrimiento toque las puertas de tu vida, aférrate a Cristo como nunca antes. Encomienda tu vida al fiel
Creador, y haz el bien. Oh, hermano, hermana, que el Señor consuele tu alma y te ayude a seguir peleando las batallas del Señor. Porque llegará un día, dice Apocalipsis, que no habrá más llanto ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Llegará ese día, hermano, sea porque nos sigamos poniendo grandes, viejitos, sea que la muerte nos sorprenda un poco jóvenes, o sea que suene la trompeta y la iglesia sea levantada. Tenemos todas las de ganar, hermano, todas. Los cristianos sufrimos un poco de tiempo, pero los sufrimientos del tiempo presente, dice Pablo, no son nada comparado con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Pablo pudo decir: yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito hasta aquel día. Oh, hermano, que tu fe sea esa, que tú puedas decir en medio de tu aflicción: yo sé en quién he creído y el Señor es fiel. Amén. Vamos a orar.